El capitán Christoph Hilton se reclinó en su silla, con el zumbido de los motores del Doma como una presencia familiar y reconfortante. Las estrellas pasaban como ráfagas por los visores, líneas alargadas de luz mientras la nave surcaba el hiperespacio en dirección al planeta Valoria, conocido por sus mujeres guerreras y sus estrictos códigos sociales. Valoria era un lugar que despertaba tanto fascinación como peligro. La misión de Christoph era sencilla: negociar un acuerdo comercial por los cristales raros del sector de Andrómeda, un bien muy cotizado en esta parte de la galaxia. Christoph echó un vistazo a la consola de navegación. Las coordenadas del planeta brillaban suavemente en la pantalla. Valoria, murmuró, tocando el monitor. Veamos de qué estás hecha. Sus ojos, agudos y calculadores, examinaron las lecturas. Todo estaba en orden. Había estado en innumerables misiones, cada una con sus propios riesgos y recompensas, pero algo en esta se sentía diferente. El descenso a través de la atmósfera de Valoria fue suave. Los avanzados estabilizadores del Doma compensaron los vientos turbulentos del planeta. Cuando la nave atravesó la capa de nubes, Christoph pudo ver por primera vez la superficie. Vastas extensiones de terreno escarpado, salpicadas de manchas verdes y el brillo metálico de las estructuras de la ciudad más abajo. Dirigió la nave hacia las coordenadas de aterrizaje proporcionadas por Mia, una prominente comerciante con la que había estado en contacto durante meses. Cuando el Doma se posó en la plataforma de aterrizaje, Christoph apagó los motores y se preparó para desembarcar. La escotilla se abrió con un siseo y la rampa se extendió hasta el suelo. Una oleada de aire seco y cálido lo recibió, trayendo consigo el aroma de una flora desconocida. Christoph bajó por la rampa, el sonido de sus botas resonando sobre la superficie metálica. La capital de Valoria, Leandria, se extendía ante él. Edificios altos e imponentes, con una mezcla de arquitectura antigua y moderna, dominaban el horizonte. Las calles bullían de actividad, y a dondequiera que Christoph miraba, veía la inconfundible presencia de las mujeres guerreras de Valoria. Altas, musculosas y emanando un aire de confianza y autoridad, se movían con una gracia que contradecía su fuerza. Sus armaduras, elegantes y funcionales, reflejaban la luz del sol, proyectando breves destellos. Christoph se abrió paso por el concurrido mercado, atrayendo las miradas curiosas de los locales. Estaba acostumbrado a ser un forastero, pero la intensidad de las miradas aquí era diferente. Había una mezcla de curiosidad y recelo, como si lo estuvieran evaluando, decidiendo si era una amenaza o simplemente otro comerciante de paso. Llegó al punto de encuentro, donde se encontraba el puesto comercial de Mia. El edificio era una combinación de la mampostería tradicional valoriana y un diseño moderno, un testimonio de la rica historia del planeta y su adopción de los avances tecnológicos. Cuando Christoph se acercó, las puertas se abrieron silenciosamente y él entró. Mia lo estaba esperando. Era alta y escultural, con rasgos afilados y una mirada penetrante. Era en todo la figura formidable que había imaginado. Capitán Hilton, lo saludó con un asentimiento, su voz firme y autoritaria. Bienvenido a Valoria. Mia, respondió Christoph, extendiendo la mano. Es un placer conocerte finalmente en persona. Ella le estrechó la mano con firmeza. El placer es mío. Confío en que tu viaje haya sido tranquilo. Suave como la seda, dijo él con una sonrisa. Vamos al grano. Mia lo condujo a una habitación espaciosa en la parte trasera del puesto, donde había muestras de los cristales raros expuestas sobre una mesa. Su brillo iridiscente llenaba la habitación con una luz suave y fascinante. Christoph inspeccionó los cristales, notando su calidad impecable. Son excepcionales, comentó. Nos enorgullecemos de ofrecer lo mejor, replicó Mia. La pregunta es, ¿qué tienes tú para ofrecer a cambio? La negociación que siguió fue intensa pero profesional. Christoph presentó sus argumentos, detallando los beneficios de los cristales y lo que estaba dispuesto a ofrecer. Mia contraatacó con sus propios términos, y durante un rato estuvieron yendo y viniendo, cada uno presionando para obtener el mejor acuerdo posible. Al final, llegaron a un pacto que satisfizo a ambas partes. Con el acuerdo comercial cerrado, Christoph sintió una sensación de logro.
Sin embargo, al salir del puesto de Mia, una extraña sensación lo invadió. Era como si lo estuvieran observando. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sacudiéndose la sensación, regresó al doma. Sin que Christoph lo supiera, un par de ojos lo habían estado observando atentamente desde un balcón en sombras que daba al mercado. La princesa Lila observaba al extranjero con una mezcla de hostilidad e intriga. Las historias de la galaxia más allá de Valoria siempre la habían fascinado, pero el deber y la tradición la mantenían atada a sus obligaciones reales. Mientras veía a Christoph desaparecer entre la multitud, una chispa de curiosidad se encendió en su interior, preparando el escenario para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La princesa Lila estaba de pie junto a la ventana de su aposento, con la mirada fija en la figura que se veía abajo. El capitán Christoph Hilton, el extranjero que había agitado el mercado con su presencia, estaba negociando con Mia, la comerciante más astuta del planeta. Su actitud segura y la facilidad con la que manejaba la tensa negociación la intrigaban. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Lila siempre había estado atada por el deber y las expectativas. Como hija de la reina Lisandra, su vida era una serie de obligaciones y protocolos, cada uno más sofocante que el anterior. El inminente matrimonio con un noble de un planeta vecino era otra cadena, una que apenas podía soportar considerar. Pero allí estaba Christoph, un hombre de las estrellas, que traía consigo el aroma de la aventura y la promesa de libertad. La princesa se apartó de la ventana, con la mente acelerada. Tenía que conocerlo, entender qué era lo que la atraía tan insistentemente hacia ese hombre. Esa noche, mientras el palacio dormía, Lila se puso una capa sencilla y se deslizó entre las sombras, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y emoción. En el corazón del mercado, Christoph inspeccionaba sus cristales recién adquiridos. La transacción con Mia había ido bien, pero no podía quitarse la sensación de que alguien lo había estado observando. Miró a su alrededor. La luz menguante proyectaba sombras inquietantes, pero no vio nada. Sacudiéndose la inquietud, volvió a su tarea, sin darse cuenta de la figura que se le acercaba desde la oscuridad. «Capitán Hilton», llamó una voz suavemente. Christoph levantó la vista, su mano moviéndose instintivamente hacia la empuñadura de su daga. Una mujer estaba de pie ante él, envuelta en una capa con capucha, su rostro oculto por las sombras. Sin embargo, su voz era inconfundiblemente real. «¿Quién pregunta?», respondió él con cautela, entrecerrando los ojos. La mujer salió a la luz, bajándose la capucha. A Christoph se le cortó la respiración. La reputación de la princesa Lila la precedía, pero verla en persona era otra cosa. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, contenían una mezcla de curiosidad y determinación. «Soy la princesa Lila», dijo, su voz firme a pesar del rápido latido de su corazón. «He venido a hablar contigo». El capitán Christoph se enderezó, su recelo reemplazado por la intriga. «¿A qué debo este honor, Alteza?». Lila miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. «Aquí no», susurró con urgencia. «Sígueme». Se movieron por las calles oscuras, sus pasos resonando suavemente contra los adoquines. Lila condujo a Christoph a un jardín apartado dentro de los terrenos del palacio, un lugar al que solía ir para pensar. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores nocturnas, y la luna proyectaba un resplandor plateado sobre la escena. Una vez que estuvieron a salvo de miradas indiscretas, Lila se volvió hacia Christoph. «Sé que debes pensar que esto es extraño, una princesa buscando a un desconocido en la noche. Pero tenía que conocerte. Tenía que saber qué clase de hombre podía negociar con Mia y mantenerse imperturbable». Christoph sonrió, con un destello de diversión en sus ojos. «Supongo que solo soy un hombre que ha visto mucho del universo, Alteza. Y quizás alguien que ha aprendido a manejar situaciones difíciles». Los ojos de Lila escudriñaron su rostro, buscando algo que no podía nombrar. «Háblame del universo, capitán. Háblame de los lugares que has visto, de las cosas que has hecho». Christoph se sentó en un banco cercano, indicándole a Lila que se uniera a él. Comenzó a relatar sus aventuras,
pintando imágenes vívidas de planetas distantes y vacíos estrellados. Habló de batallas y negociaciones, de maravillas y peligros. Mientras hablaba, Lila escuchaba atentamente, su imaginación volando en las alas de sus palabras. Por primera vez en su vida, Lila sintió una chispa de esperanza, un atisbo de posibilidad más allá de los confines de sus deberes reales. Aquí había un hombre que encarnaba la libertad que ella anhelaba tan desesperadamente. Y a medida que avanzaba la noche, el vínculo entre ellos creció, forjado en los sueños compartidos de aventura y la comprensión tácita de sus deseos. El jardín, con sus flores fragantes y caminos iluminados por la luna, se convirtió en su santuario, un lugar donde podían hablar libremente y soñar con audacia. Cada noche, Lila se escapaba para encontrarse con Christoph, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Y cada noche, Christoph compartía más de sus historias, su propio corazón comenzando a hacer eco del mismo anhelo por algo más. A medida que los días se convertían en semanas, el vínculo entre Christoph y Lila se profundizó. Eran dos almas anhelando la libertad, atadas por el deber pero unidas por una conexión innegable. Y mientras su relación florecía en secreto, ambos sabían que algo tenía que cambiar. Lila ya no podía ignorar la llamada de las estrellas, ni Christoph podía negar su creciente afecto por la princesa. La noche antes de su boda, Lila estaba en el jardín, su mente acelerada con las posibilidades que tenía por delante. Tenía que tomar una decisión, una que definiría su futuro y daría forma a su destino. Cuando Christoph se acercó, ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de determinación. Christoph, dijo con voz firme, no puedo seguir adelante con esta boda. Necesito ser libre. Necesito ver las estrellas. ¿Me ayudarás? Christoph tomó su mano, sus ojos encontrándose con los de ella con una feroz resolución. Lo haré, Lila. Nos iremos esta noche. Encontraremos nuestro propio camino, juntos. Y con eso, se sembraron las semillas de su audaz escape, con sus corazones puestos en un futuro lleno de aventura y la promesa de libertad. La cabina del Doma estaba bañada por el suave y parpadeante resplandor de los paneles de control, proyectando sombras que danzaban sobre el rostro decidido de Christoph. Lila estaba sentada a su lado, con los ojos fijos en la vasta y arremolinada expansión de la nebulosa cerúlea que se extendía ante ellos. La nebulosa era una región notoria del espacio, un laberinto de densas nubes de gas luminiscente, traicioneros campos de asteroides e impredecibles tormentas de energía. Pocos se atrevían a navegar por sus peligrosos caminos, pero para Christoph y Lila, era su única oportunidad de libertad. Abrochate el cinturón, Lila, dijo Christoph, su voz firme pero con un matiz de urgencia. Esto se va a poner difícil. Lila ajustó las correas de su asiento, con el corazón martilleándole en el pecho. Miró hacia el visor, viendo las siniestras siluetas de la flota valoriana que se les acercaba. A la cabeza iba la nave insignia real, su forma elegante y amenazadora cortando el espacio con una precisión implacable. Su madre, la reina Lisandra, no se rendiría fácilmente. Los dedos de Christoph danzaban sobre los controles, ajustando su trayectoria mientras se acercaban al borde de la nebulosa. La nave se estremeció al entrar en la turbulenta nube, y los sensores se volvieron locos por la interferencia. La visibilidad se redujo a casi cero. El mundo exterior se convirtió en un torbellino de gases azules y púrpuras, salpicado por destellos de energía parecidos a relámpagos. «Agárrate», gritó Christoph por encima del creciente rugido de los motores. Activó los escudos de la nave al máximo, preparándose para el embate. El Doma se sacudió violentamente mientras se adentraban más en la nebulosa, las densas partículas golpeando el casco. El conocimiento de Lila sobre las debilidades de la nave insignia real entró en juego. Hay un punto ciego en su sistema de sensores, dijo ella, con la voz tensa pero clara. Si podemos mantenernos dentro de un cierto rango, seremos invisibles para ellos. Christoph asintió, ajustando su rumbo en consecuencia. La nave se abrió paso entre las nubes cada vez más espesas, esquivando por poco asteroides afilados que surgían de la niebla como centinelas fantasmales. La atmósfera dentro de la cabina era eléctrica por la tensión, cada segundo una batalla contra los elementos y sus perseguidores.
Los sensores de la nave insignia luchaban en el caótico entorno de la nebulosa, dándoles a Christoph y Lila un respiro temporal. Pero la reina Lisandra era implacable. Usando su conocimiento de los patrones de la nebulosa, guió a su flota con una precisión asombrosa, acortando lentamente la distancia. De repente, una violenta sacudida estremeció al Doma. Las alarmas sonaron mientras la nave recibía un impacto directo. Saltaron chispas de los paneles de control y las luces de la cabina parpadearon ominosamente. «Nos han alcanzado», gritó Lila, con los ojos muy abiertos por el miedo. Christoph hizo una mueca, revisando los informes de daños. «Los escudos aguantan, pero hemos perdido el propulsor de popa. Estamos perdiendo velocidad». La desesperación lo invadió. Sabía que reducir la velocidad significaba una captura segura. Su mente corrió en busca de una solución. Entonces se le ocurrió una idea, una maniobra tan arriesgada que bordeaba la locura. «Agárrate, Lila», dijo, su voz tensa por la determinación. «Voy a intentar algo». Christoph desvió la energía de los escudos delanteros a los motores, llevándolos al límite. La nave se lanzó hacia adelante, pero sin el propulsor de popa, comenzó a girar sin control. Luchó con los controles, usando ráfagas cortas de los propulsores de maniobra para estabilizar su rumbo. Mientras se precipitaban a través de la nebulosa, Christoph divisó una formación de nubes inusualmente densa más adelante. Era un escudo natural, capaz de ocultar su presencia, pero también lleno de peligros. «Vamos a entrar ahí», anunció, dirigiendo al Doma hacia el corazón de la nube. La nave gimió bajo la presión, y la vista exterior se convirtió en una niebla impenetrable. Dentro de la nave insignia, la reina Lisandra observaba la nebulosa con una resolución de acero. «Sigan buscando», ordenó. «No pueden haber ido lejos». Pero la apuesta de Christoph dio resultado. La densa nube ocultó su firma de energía, haciéndolos invisibles a los escáneres de la nave insignia. Por primera vez, tuvieron un momento de respiro. Respirando con dificultad, Christoph se reclinó en su asiento, con los nudillos blancos de tanto apretar los controles. «Lo logramos», dijo, su voz llena de alivio. Lila extendió su mano, encontrándola de él. «Gracias, Christoph, por todo». Él se volvió hacia ella, sus ojos encontrándose con los de ella en un momento de triunfo compartido. Pero ambos sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Los peligros de la nebulosa aún acechaban, y más allá, la vasta expansión de la galaxia los esperaba. Christoph estableció un rumbo hacia el borde exterior de la nebulosa, navegando con cuidado para evitar más daños. La nave avanzaba a duras penas, pero cada momento que pasaba los acercaba más a la libertad. Cuando finalmente emergieron de la nebulosa cerúlea, las nubes arremolinadas dieron paso a la serena oscuridad del espacio. La flota valoriana no se veía por ninguna parte, dejada atrás en las profundidades de la nebulosa. Christoph y Lila se permitieron un momento de tranquila victoria, con las estrellas extendiéndose ante ellos como una promesa de nuevos comienzos. Su viaje juntos apenas había comenzado, pero lo enfrentaban con un renovado sentido de esperanza y determinación. Muy atrás, en la nave insignia real, la reina Lisandra observaba la nebulosa, su expresión suavizándose. Sabía que su hija estaba fuera de su alcance ahora, pero una parte de ella no podía evitar sentir un cierto orgullo. Lila había heredado su espíritu, su determinación. «Que tengas un buen viaje, hija mía», susurró Lisandra, apartándose del visor. Había perdido esta batalla, pero había ganado una comprensión más profunda del corazón de su hija. Mientras el Doma navegaba hacia el cosmos, Christoph y Lila abrazaron lo desconocido, sus corazones llenos de expectación por las aventuras que les esperaban. Su amor, forjado en el crisol del peligro y el desafío, era un faro que los guiaba a través de la vasta e inexplorada galaxia. La nebulosa cerúlea, una masa arremolinada de vibrantes azules y púrpuras, se desvaneció en el fondo del espacio mientras el Doma emergía de su traicionero abrazo. La nave, aunque maltratada y con cicatrices de la huida, se mantuvo entera, sus pasajeros respirando aliviados. Las manos de Christoph finalmente se relajaron sobre los controles, sus nudillos blancos por la intensidad de la persecución.
A su lado, Lila se recostó en su asiento, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y constantes, su mente todavía acelerada por la adrenalina. ¿Estás bien?, preguntó Christoph, su voz suave pero con un toque de preocupación. Lila asintió, sus ojos aún fijos en las estrellas de afuera. Estoy bien, susurró. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Alivio, miedo, emoción y tristeza, todo mezclado en su interior, creando una tempestad de sentimientos que luchaba por ordenar. Un suave timbre interrumpió el silencio, atrayendo su atención hacia la consola de comunicaciones. Estaba llegando un mensaje. El ceño de Christoph se frunció mientras miraba a Lila, quien asintió levemente con duda. Él extendió la mano y activó la transmisión. La pantalla holográfica cobró vida, revelando la figura regia de la reina Lisandra. Su rostro, normalmente severo y sereno, mostraba signos de cansancio y dolor. El corazón de Lila se encogió al ver a su madre. Había esperado ira, quizás incluso amenazas, pero la tristeza en los ojos de Lisandra era algo que no había anticipado. «Madre», comenzó Lila, su voz temblando ligeramente. Lisandra levantó una mano, silenciando a su hija con un gesto suave pero autoritario. «Lila, querida», dijo, su voz más suave de lo que Lila la había oído jamás. «Siempre has sido un espíritu libre, muy parecida a tu padre. Debería haberlo previsto». Los ojos de Lila se abrieron de par en par, las lágrimas brotando mientras escuchaba las palabras de su madre. «Madre, yo». «Silencio, niña», interrumpió Lisandra de nuevo, pero esta vez no había dureza en su tono. «He pasado muchas noches en vela reflexionando sobre tu futuro, preguntándome si el camino que elegimos para ti era el correcto. Al verte ahora, con tal determinación y coraje, me doy cuenta de que pude haberme equivocado». Christoph observaba el intercambio en silencio, sintiendo un profundo dolor por Lila. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre su deber para con su familia y su deseo de libertad. Extendió la mano, tomándola de ella para ofrecerle un apoyo silencioso. «Ahora lo entiendo», continuó Lisandra, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Entiendo tu necesidad de explorar, de encontrar tu propio camino en esta vasta galaxia. Y aunque me duele dejarte ir, no puedo retenerte más». Las lágrimas de Lila se derramaron, corriendo por sus mejillas mientras escuchaba las sentidas palabras de su madre. «Oh, madre», sollozó, con la voz quebrada. «Te quiero mucho. Nunca quise hacerte daño». «Lo sé, mi dulce niña», respondió Lisandra, sus propias lágrimas finalmente cayendo. «Y yo te quiero más de lo que puedas imaginar. Siempre tendrás un hogar aquí, si decides regresar. La puerta siempre estará abierta para ti». Lila asintió, ahogada por la emoción. «Gracias, madre. Gracias por entender». La imagen de la reina parpadeó ligeramente mientras esbozaba una pequeña y triste sonrisa. «Ve, Lila. Vive tu vida, explora las estrellas y encuentra tu felicidad. Eso es todo lo que una madre podría desear para su hija». Con una última despedida llorosa, la transmisión terminó, dejando a Lila y Christoph en el silencioso zumbido de la cabina de la nave. Lila se volvió hacia Christoph, sus ojos todavía brillantes por las lágrimas, pero ahora había una ligereza en su expresión, una sensación de liberación que nunca antes había sentido. «Ella lo entiende», susurró Lila, casi para sí misma. «Realmente lo entiende». Christoph la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza mientras el peso de su viaje hasta el momento se asentaba a su alrededor. «Ahora eres libre, Lila», murmuró en su cabello. «Libre para ser quien quieras ser, para ir a donde quieras ir». Lila se aferró a él, encontrando consuelo en su abrazo. «Y elijo estar contigo», dijo suavemente. «Explorar esta galaxia juntos, crear nuestro propio destino». Mientras se abrazaban, las estrellas fuera del visor parecieron brillar con un nuevo resplandor, cada una un faro de esperanza e infinitas posibilidades. El futuro se extendía ante ellos, vasto e inexplorado, y por primera vez en su vida, Lila se sintió verdaderamente libre. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que se les presentara,
unidos por el amor y un sueño compartido de aventura. Y sin importar a dónde los llevara su viaje, sabían que se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. El silencio del cosmos envolvía la nave Doma mientras navegaba por el vacío infinito del espacio. Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre la negrura tinta, proyectando un resplandor sereno sobre la cabina. En el interior, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de alivio, anticipación y emociones no expresadas. Lila estaba sentada en el asiento del copiloto, con los ojos fijos en la vista salpicada de estrellas que tenía delante. La adrenalina de su huida comenzaba a disminuir, reemplazada por una profunda sensación de libertad y un futuro no limitado por las restricciones de su linaje real. A su lado, Christoph ajustaba los controles de la nave, sus manos moviéndose con destreza, su mente todavía alerta a cualquier amenaza potencial. «Christoph», comenzó Lila, su voz suave pero firme. «Hay algo que necesito decirte». Él se volvió hacia ella, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, Lila?» Ella respiró hondo, sintiendo el peso de su secreto presionando contra su corazón. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, una frágil declaración que pareció resonar con el zumbido de los motores de la nave. Los ojos de Christoph se abrieron de par en par, y una miríada de emociones parpadeó en su rostro. Sorpresa, alegría y una abrumadora sensación de amor. «Lila», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Estás segura?» Ella asintió, una sonrisa abriéndose paso a través de la aprensión. «Sí, lo estoy. Me enteré justo antes de la boda. Quería decírtelo, pero con todo sucediendo tan rápido, no sabía cómo». Christoph extendió la mano, tomándola de ella, su tacto cálido y tranquilizador. «Esta es una noticia increíble», dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Un hijo, nuestro hijo». Lila sintió una oleada de emoción, una lágrima escapando por su mejilla. «Tenía miedo», admitió. «Miedo de lo que significaría, de traer un hijo a una vida de incertidumbre. Pero ahora, contigo, me siento esperanzada». Christoph se levantó y la atrajo suavemente hacia él, rodeándola con sus brazos. Se quedaron allí, abrazados, con la inmensidad del espacio extendiéndose ante ellos. «Lo enfrentaremos juntos», murmuró en su cabello. «Le daremos a nuestro hijo una vida llena de amor y aventura. Le mostraremos las maravillas de la galaxia». Lila apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. «Te amo, Christoph», dijo, su voz llena de convicción. «Te amo a ti y a nuestro hijo más que a nada». Él besó la parte superior de su cabeza, sus labios demorándose en su cabello. «Yo también te amo, Lila. Me has dado una razón para soñar más allá de las estrellas». Se quedaron en silencio por un rato, asimilando la enormidad de su situación. El viaje que tenían por delante no sería fácil, pero la promesa de su futuro les daba fuerza. Se tenían el uno al otro, y ahora tenían una nueva vida que proteger y nutrir. Christoph guió suavemente a Lila a un pequeño compartimento en la nave que había convertido en un acogedor espacio habitable. Las paredes estaban adornadas con mapas de sistemas estelares distantes y baratijas de sus viajes. La llevó a un asiento acolchado, arrodillándose ante ella con una mirada de sincera determinación. «Descansa aquí», dijo con voz tierna. «Nos prepararé algo de comer». Mientras Christoph se dirigía a la pequeña cocina, Lila dejó que su mirada vagara por la habitación. Cada objeto contaba una historia de las aventuras de Christoph, una vida de la que ahora ella era parte. Su mano se movió instintivamente hacia su abdomen, mientras la realidad de su embarazo se asentaba. Christoph regresó con una bandeja de comida sencilla pero reconfortante. Pan recién horneado, una variedad de quesos y frutas de diferentes planetas. Compartieron la comida en una tranquila satisfacción, el vínculo entre ellos fortaleciéndose con cada momento que pasaba. Después de que terminaron, Christoph tomó la mano de Lila una vez más. «Ven conmigo», dijo, llevándola a la cubierta de observación. La cubierta era un pequeño espacio cerrado con una vista panorámica de las estrellas.
Christoph presionó un botón y las luces se atenuaron, permitiendo que el espectáculo celestial tomara el centro del escenario. Se sentaron juntos, lado a lado, contemplando la infinita expansión. Esto, dijo Christoph, señalando las estrellas, es nuestro nuevo comienzo. Exploraremos la galaxia juntos, encontraremos un lugar al que llamar hogar y construiremos una vida para nuestra familia. Lila se apoyó en él, sintiendo una profunda sensación de paz. No puedo esperar, susurró. Por las aventuras, por los descubrimientos, por los primeros pasos y palabras de un niño. No puedo esperar a compartirlo todo contigo. Christoph la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él. Lo lograremos, Lila. No importa qué desafíos se nos presenten, los enfrentaremos juntos. Mientras estaban sentados allí, envueltos en el sereno resplandor de las estrellas, Lila supo que su viaje apenas comenzaba. El cosmos se extendía ante ellos, lleno de maravillas incalculables e infinitas posibilidades. Y con Christoph a su lado, se sentía lista para abrazar lo que sea que el futuro les deparara. Juntos, observaron cómo el Doma navegaba por el mar estrellado, la promesa de una nueva vida guiando su camino. La oscuridad del espacio se extendía ante ellos, un lienzo infinito salpicado por el brillante resplandor de estrellas distantes. Christoph estaba sentado al timón del Doma, el familiar zumbido de los motores de la nave siendo una presencia reconfortante. A su lado, Lila miraba por el visor, con los ojos muy abiertos por el asombro y la anticipación. La nebulosa cerúlea, ahora un recuerdo a sus espaldas, había sido una prueba de su resolución e ingenio. Los remolinos azules y verdes de la nebulosa habían puesto a prueba la habilidad de pilotaje de Christoph hasta el límite, y las percepciones estratégicas de Lila los habían salvado más de una vez. Ahora, mientras navegaban hacia el espacio abierto, la enormidad de su libertad comenzaba a calar. Christoph miró a Lila, su perfil iluminado por la suave luz del panel de control. Ella se volvió para encontrar su mirada, una pequeña sonrisa de satisfacción dibujada en sus labios. La alegría y el alivio en sus ojos reflejaban sus propios sentimientos. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, eran libres. ¿A dónde ahora, capitán?, preguntó Lila, su voz suave pero llena de emoción. Christoph sonrió, una emoción juvenil iluminando sus rasgos. A donde queramos, princesa. La galaxia es nuestra para explorarla. Lila se rió, un sonido que se sintió como una canción en la quietud del espacio. Ya no soy una princesa, le recordó, tocándose suavemente el abdomen. Solo Lila. Y pronto tendremos otro pequeño explorador a bordo. La mención del bebé trajo una nueva profundidad a su mirada compartida. El futuro se sentía vasto e incierto, pero también rebosante de posibilidades. No solo habían escapado de una vida de confinamiento, habían entrado en una vida de potencial y descubrimiento. Los pensamientos de Christoph se dirigieron a su viaje por delante. Se imaginó visitando las ciudades flotantes de Arturo, las cuevas cristalinas de Vega y los bosques bioluminiscentes de Andrómeda. Cada destino, un capítulo en su nueva vida. Cada aventura, una historia para contarle a su hijo. Deberíamos enviarle un mensaje a tu madre, sugirió Christoph. Hacerle saber que estamos a salvo y felices. Lila asintió, una mirada melancólica cruzando su rostro. Se alegrará de saber que estamos bien. Y quiero que sea parte de la vida de nuestro hijo, aunque sea desde la distancia. Christoph inició el comunicador de largo alcance, enviando un breve pero sentido mensaje a la reina Lisandra. El rostro de la reina apareció en la pantalla, regio y sereno, pero con una suavidad en sus ojos que Christoph nunca antes había visto. Lila, comenzó la reina Lisandra, su voz firme pero tierna. Me alegra verte a salvo. Quiero que sepas que mis pensamientos están siempre contigo. Y cuando estés lista, tu hogar está aquí. Gracias, madre, respondió Lila, su voz ahogada por la emoción. Por entender, por todo. Te quiero. Con el mensaje enviado y la conexión cerrada, Christoph tomó la mano de Lila. Se sentaron en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de sus decisiones y el camino que tenían por delante. ¿Crees que alguna vez volveremos?,
preguntó Lila, su voz apenas un susurro. Quizás algún día, dijo Christoph, apretando su mano. Pero por ahora, escribamos nuestra propia historia. Con una última mirada a la extensión estrellada ante ellos, Christoph fijó un rumbo hacia lo desconocido. Las estrellas se extendían infinitamente, un testimonio de las infinitas posibilidades de su viaje. El doma se deslizó suavemente, dejando atrás el pasado y abrazando la promesa del mañana. Mientras se aventuraban más lejos en el cosmos, Lila apoyó la cabeza en el hombro de Christoph, su mano descansando sobre su creciente vientre. Juntos, soñaron con las aventuras por venir, los lugares que verían y las historias que le contarían a su hijo. La nave navegó, un solitario navío en el vasto océano del espacio, llevando su preciosa carga de esperanza, amor y un futuro inexplorado. Y así, Christoph y Lila comenzaron su nuevo capítulo, no atados por el destino, sino escribiéndolo con cada estrella que pasaban y cada nuevo mundo que descubrían. La galaxia era vasta, pero sus corazones estaban llenos, y el uno con el otro, sabían que podían enfrentar cualquier cosa que el universo les ofreciera. Juntos, explorarían el cosmos, una estrella a la vez, con su amor iluminando el camino hacia la noche infinita.